En abril del 191 a.C., Roma se enfrentó a un ejército griego en Termópilas. Aun conociendo a la perfección la historia de Leónidas, eran ahora las legiones las que se lanzaban precipitadamente por las puertas calientes hacia las trincheras defensivas. Pero a diferencia del pasado, estas defensas contaban con murallas dobles con artillería, miles de piqueros, enjambres de escaramuzadores e incluso elefantes de guerra. Este enfrentamiento había sido una maniobra cuidadosamente planeada por el rey Antíoco del Imperio Seleucida, quien en tan solo unos meses había lanzado un bombardeo relámpago para reclamar vastas franjas de Grecia. La batalla que se desarrollaría en los próximos momentos sería la primera prueba real entre las superpotencias de Oriente y Occidente. Esta es la prueba de fuego de la guerra seleucida. Cada generación en la historia ha tenido que subirse a esta montaña rusa de tiempos difíciles. Ahora, en nuestra época actual, se trata de un problema financiero que debemos combatir contra el aumento de los costos y la amenaza de una crisis inminente, pero entre un mercado irracional, el desplome de las criptomonedas y los metales preciosos que suben y bajan, es realmente difícil saber cuál es la opción más segura. A principios del siglo II a.C., los imperios de Roma y los seleucidas se enfrentaron en el Mediterráneo. Separados por el territorio de Grecia, ninguno estaba listo para llegar a las manos. Sin embargo, la naturaleza caótica de las ciudades-estado griegas pronto amenazó con arrastrar a ambas superpotencias a un conflicto creciente. La Liga Etolia fue quizás el actor más problemático al comienzo de este lío. No solo amenazaban y traicionaban constantemente a sus vecinos con diversos planes, sino que cuando las consecuencias se precipitaron hacia ellos, se apresuraron a protestar y a invocar a los seleucidas extranjeros en lugar de a Roma para salvarlos a ellos y a su libertad. A pesar de la provocación, la respuesta de Roma fue tibia en el mejor de los casos. Es cierto que enviaron embajadores y diplomáticos, pero no se evidenció una respuesta militar real a la agresión. Así pues, al observar la situación, se podía inferir que Roma estaba permitiendo que las ciudades-estado griegas se organizaran por sí mismas. Antíoco, al decidir que le correspondía mantener cierta apariencia de orden en Grecia y, por lo tanto, asegurar la lealtad de los griegos jonios, intervino para llenar el vacío dejado por Roma. Lo hizo con cautela, no queriendo ser visto como otro rey oriental más al frente de una gran horda. Trajo un ejército relativamente pequeño, con tan solo 10.0 soldados de infantería, 500 de caballería y 6 elefantes. Para uno de los hombres más poderosos del mundo, era esencialmente una extensa guardia de honor. En el año 192 a.C., estas tropas desembarcaron y acamparon fuera de las murallas de la ciudad de Demetrias. Allí, los etolios proclamaron rápidamente a Antíoco comandante en jefe de todas las fuerzas de la alianza. Aunque la acción fue en gran medida simbólica, reforzó la idea de que los seleucidas acababan de entrar oficialmente en la arena de los asuntos griegos. Sin embargo, por el momento, Roma parecía indiferente. Así pues, Antíoco actuó con rapidez para concluir su campaña antes de que el gigante dormido despertara. El objetivo general parece haber sido asegurar el control de los tres llamados grilletes de Grecia, Demetrias, Calcis y Corinto, cuyas fortificaciones le otorgaban a uno el control estratégico de la región. Hasta entonces, los etolios habían logrado tomar Demetrias, pero no Calcis. Pero ahora, con la ayuda de los seleucidas, este segundo grillete podía ser capturado. Calcis, presa del pánico, envió embajadores pidiendo ayuda a los estados aliados con Roma en Grecia. El más importante de ellos era la Liga Aquea, gobernada en la práctica por la ciudad de Atenas. Fue allí donde llegaron los emisarios de Calcis, junto con embajadores de Etolia, Antíoco y Roma. Livio presenta una producción dramática y teatral con discursos contrapuestos entre los embajadores. En realidad, Roma ya había asegurado una alianza con los aqueos.
Los embajadores etolios y seleucidas estaban allí para representar un teatro político y nada más. La llegada de la embajada de Calcis fue una bendición inesperada, pero no inoportuna. Sirvió de catalizador para convencer a los atenienses de que Antíoco estaba en camino de conquistar y que solo Roma podía asegurarles la libertad. Así, surgió rápidamente una coalición antiseleucida y se movilizaron para la guerra. Al principio, las cosas comenzaron con bastante lentitud. Tanto los romanos como los aqueos enviaron solo 500 hombres para reforzar Calcis. El contingente griego llegó primero, infiltrándose rápidamente en la ciudad mientras la multitud aplaudía su llegada. Los romanos, mientras tanto, avanzaron más despacio. El retraso se produjo cuando una fuerza seleucida, considerablemente mayor, les impidió cruzar un río, ya que también había entrado en la zona para establecer un bloqueo a Calcis. Sin embargo, ni Roma ni los seleucidas estaban técnicamente en guerra, por lo tanto, el bloqueo no era necesariamente ejecutable. El comandante romano descubrió el engaño. Impertérrito, condujo a sus tropas a lo largo de la costa hasta donde un transbordador podría llevarlos a la otra orilla. Esta falta de seriedad resultó tan generalizada que los romanos abandonaron casi por completo la disciplina. Livio incluso afirma que, por el camino, los soldados se separaron para recorrer la zona, deseosos de ver los lugares emblemáticos y contar historias de aventuras a sus familias. Pero este exceso de confianza resultaría ser un terrible error. Un día, cuando los dos ejércitos estaban acampados cerca, un audaz comandante seleucida arremetió contra los arrogantes romanos. Daba igual si lo decía como una simple amenaza o un ataque real. Mientras los salúcidas cargaban, no encontraron ni vigía ni guardia. Así, sin resistencia, su impulso llevó a los atacantes directamente al campamento. En el caos resultante, la mitad de los desconcertados romanos fueron masacrados y perseguidos. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron por el campo o se adentraron en Calcis. Así, los ciudadanos de la ciudad, azotada por la sangre, cayeron en el pánico. Justo el día anterior, se había prometido la llegada de refuerzos para completar su defensa. Ahora, los destrozados y vergonzosos restos de estos supuestos salvadores se dedicaban a curar sus heridas en la seguridad de una fortaleza local. La confianza en la alianza se hizo añicos. Así, cuando una delegación de los seleucidas regresó a la ciudad solicitando su rendición, el pueblo tenía una voz diferente. La facción antirromana tomó el control de Calcis, expulsando a la guarnición aliada y abriendo las puertas a los aspirantes a conquistadores. De un solo golpe, Antíoco había tomado el segundo federado de Grecia. Cuando la noticia de este suceso llegó a Roma, la vergüenza se convirtió rápidamente en rabia. En poco tiempo, se declaró oficialmente la guerra contra la Liga Etolia y su nuevo aliado, el rey Antíoco. Sin embargo, a pesar de la aparente inactividad de Roma en los últimos meses, parece que se habían estado preparando cuidadosamente para esta eventual escalada. 26.000 soldados ya estaban movilizados y listos en el cercano teatro de operaciones de Iliria. Ahora solo quedaba celebrar las elecciones anuales para decidir quién tendría el honor de liderar las legiones. Finalmente, una vez elegidos los cónsules y el tribuno, el Senado delegó a Marco Acilio Glabrión como comandante en jefe del teatro griego, con Lucio Valerio Flaco y Marco Porcio Catón como sus legados. Los acompañarían 9.0 hombres adicionales reclutados para la campaña. En total, esto elevaba su número a unos 35.0 hombres, una fuerza considerable. Sin embargo, cabría preguntarse si sería suficiente para superar en fuerza al rey Antíoco el Grande, gobernante de las vastas tierras desde Tracia hasta la India. Desafortunadamente, el Imperio Romano simplemente no tenía más efectivos disponibles. Fuera del teatro griego, 13 legiones estaban en servicio activo en otras partes del reino, con 30.0 hombres adicionales en la armada romana, contando aliados y personal de apoyo.
Esta fuerza probablemente ascendía a unos 200.000 hombres simplemente para mantener el control sobre las vastas nuevas fronteras de la República. Semejante movilización era extremadamente tensa, dado que el ejército romano aún no se había profesionalizado. Estos enormes ejércitos eran simplemente milicias temporales, a las que se les pedía que sirvieran año tras año a cientos de kilómetros de su hogar. Tras décadas de guerra, estaban ansiosos por regresar y la abrumadora mayoría de las reservas de efectivos de Roma se habían agotado. Sin embargo, la buena noticia para ellos era que, al menos por ahora, el ejército de Antíoco en Grecia era bastante pequeño. Por lo tanto, el rey dependería de sus aliados griegos, notoriamente poco fiables, para el grueso de sus fuerzas. Si Roma conseguía algunas victorias rápidas, podría convencer al rey de que una mayor movilización para una lucha a muerte simplemente no merecía la pena. Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo, Antíoco tenía que tomar decisiones. Contaría con la ayuda del gran enemigo de Roma, Aníbal Barca de Cartago, quien había sido obligado al exilio por su ciudad natal tras el final de la Segunda Guerra Púnica. Aunque el general púnico es más recordado por su genio táctico, había demostrado una gran sabiduría estratégica en la lucha contra Roma, intentando socavar sistemáticamente el sistema de alianzas que constituía la estructura del Imperio de la República. Así, sería en Grecia donde Aníbal aconsejó a Antíoco que desmantelara de forma similar las alianzas de Roma. Antíoco lo haría con una ofensiva diplomática. En primer lugar estaba Beocia, ubicada en la zona de control de Calcis. Resultó bastante fácil obligarlos a formar una alianza con los Seleucidas. Después vinieron Epiro y Esparta. Aunque ninguno se doblegó de inmediato, no rechazaron de plano las ofertas del rey. Quizás con un poco de suerte y otra victoria rápida, estarían dispuestos a desertar de los romanos. Pero no toda Grecia se puso del lado de los Seleucidas tan rápidamente. Filipo de Macedonia, en particular, fue uno de los más dispuestos a apoyar a Roma, enviando de inmediato mensajeros a Italia, demostrando su compromiso de hombres y suministros para el esfuerzo bélico. Incluso cuando el rey Antíoco intentó cortejar a los macedonios enterrando honorablemente a sus muertos, asesinados por los romanos en Cinocéfalas, Filipo, no obstante, transformó la situación en un insulto, declarando la guerra a los Seleucidas por el supuesto desaire. A primera vista, este comportamiento tenía poco sentido. Sin embargo, parece que Filipo estaba jugando a largo plazo, apostando por una victoria romana y congraciándose preventivamente con estos antiguos enemigos para flexibilizar los términos de su tratado. También debemos tener en cuenta que deseaba desesperadamente que se levantaran las restricciones a su ejército y que su hijo y heredero, actualmente rehén en Roma, fuera devuelto. En tales maniobras geopolíticas, los macedonios tenían, sin duda, algunas cartas que jugar. Aunque su ejército estaba limitado a 5.0 hombres, todos eran profesionales bien entrenados. Por lo tanto, colocarlos directamente bajo la bandera romana fue de suma importancia para reforzar la fuerza de la Alianza Occidental. Con el deshielo, estas maniobras diplomáticas pronto dieron paso a movimientos de tropas reales. En estos asuntos, el primer objetivo militar de Antíoco fue Tesalia. Aquí esperaba conseguir algunas victorias propagandísticas y persuadir aún más al norte de Grecia. Sin embargo, en lugar de esperar el inicio oficial de la campaña, el rey lanzó un bombardeo preventivo con el núcleo de sus tropas. El ataque fue un gran éxito. Tesalia, tomada completamente por sorpresa, se derrumbó como un castillo de naipes. Aproximadamente la mitad de las ciudades de la región capitularon, jurando lealtad a Antíoco en tan solo 10 días. Sin embargo, una resistencia más seria comenzó a gestarse alrededor de la ciudad de Larisa. Fue allí donde comenzaron a llegar destacamentos avanzados del ejército romano. Pero en lugar de quedar estancado, el rey Antíoco, sabiamente, decretó el fin del bombardeo. Así,
Antes de que las tormentas invernales y las represalias enemigas se cobraran su precio, las tropas ya habían regresado sanas y salvas a su base de operaciones en Calcis. En otro golpe de éxito, las operaciones al oeste vieron como muchas fortalezas de Acarnania se arrodillaban ante las tropas seleucidas. Sin embargo, cuando llegó la noticia de que el grueso del ejército romano cruzaba el Adriático, los seleucidas se replegaron una vez más a la seguridad de Calcis. Desafortunadamente, fue aquí donde las cosas se complicaron, ya que Antíoco intentaba reunir a sus aliados griegos para la campaña que se avecinaba. Si bien el gran rey era técnicamente el comandante en jefe, en la práctica, aplicar cualquier tipo de estrategia resultó difícil dados los caprichos siempre cambiantes de sus aliados. Después de todo, el grueso de su ejército estaba compuesto por tropas de las ciudades-estado griegas, y los deseos políticos de cada una de ellas debían ser cuidadosamente controlados para asegurar la cohesión de la coalición. Era más fácil decirlo que hacerlo, y los problemas surgieron rápidamente. Por ejemplo, cuando Antíoco intentó llamar a las banderas, el reclutamiento resultó un rotundo fracaso. Siempre preocupado por sus propios asuntos, declaró que lamentablemente no podía ceder el control de toda su leva a Antíoco. El gran rey, que esperaba 20.0 hombres o más, recibió en cambio solo 4.0. Combinado con la tosca fuerza selúcida, esto lo dejó con solo 14.0 hombres, un ejército insignificante, menos de la mitad del tamaño del ejército romano de 35.0 hombres que ahora se acercaba a él como una avalancha inexorable. Ante tan abrumadoras probabilidades, Antíoco ahora se dirigió al único lugar en Grecia donde el número de un invasor no contaría para nada, los pasos de las Termópilas. Históricamente, las Puertas Calientes habían entregado a Grecia una de sus batallas defensivas más famosas. Incluso 300 años después, todos recordaban la leyenda de cómo Leónidas había mantenido a raya a la horda persa en el pasado. Sin embargo, dentro de esta misma historia heroica estaba el secreto del camino de la cabra montés, que finalmente condenó a los defensores. Considerando esto, tanto Roma como los seleucidas habrían conocido la fuerza y el talón de Aquiles de las Puertas Calientes. Por su parte, Antíoco asumió el papel de defensor. Su primer objetivo fue bloquear el camino de las cabras. Esto se logró desplegando a sus 4.0 aliados griegos a lo largo de 3 cimas montañosas a lo largo de su recorrido. Dentro del paso inferior, el rey se dedicó a reconstruir la muralla y a blindarla con balistas. Frente a esta se cavó una gran zanja, seguida de un segundo par de murallas y zanjas. Más allá se extendía la llanura de aproximadamente 100 metros de ancho que conducía a la entrada de las Puertas Calientes. Sería por aquí por donde se canalizaría el principal avance de los romanos. Sin embargo, en lugar de esperar tras las murallas a que el enemigo llegara hasta él, el rey Antíoco optó por montar una vigorosa defensa frente a ellas, con escaramuzadores y artilleros proporcionando fuego de cobertura. Desplegó el grueso de sus 10.0 tropas en las llanuras. Esta consistía en una pantalla frontal de peltastas y tropas ligeras, seguida de bloques de infantería con picas. Elefantes y unidades de guardia defendían el flanco marítimo, mientras que arqueros y honderos aseguraban el terreno accidentado de la ladera. En conjunto, el despliegue constituía una defensa formidable. Los romanos, conscientes de la fortaleza de la posición de Antíoco, dudaron en enfrentarse a él. Al principio, intentaron provocarlo, quemando cosechas, saqueando ciudades y sembrando el caos en la región para provocar una respuesta, pero el gran rey no cedió. A medida que los días transcurrían y los suministros empezaban a escasear, los romanos se vieron obligados a retirarse o a atacar. Esperar y no hacer nada era dar a los refuerzos seleucidas de Asia la oportunidad de acelerar su llegada. Así pues, el cónsul, ansioso por alcanzar la gloria en este famoso lugar, envió a su ejército al asalto. La operación romana consistiría en 2 vectores de ataque. En la ofensiva principal, Glabrio,
lideraría a unos 20.0 soldados hacia las fauces de las puertas calientes para fijar al enemigo en su posición. Mientras tanto, sus lugartenientes, Flaco y Catón, debían elegir a 4.0 hombres y lanzar un asalto nocturno para abrirse paso por el sendero de cabras que los flanqueaba. Así, mientras ambos ejércitos dormitaban, los romanos elegidos se prepararon para la marcha. Con brillantes armaduras cubiertas por capas y el metal resonante amortiguado por telas, se adentraron sigilosamente en la noche. Las unidades al mando de Flaco hicieron el primer contacto al acercarse al monte Calídromo. Allí, los etolios dieron la alarma y acudieron a las defensas justo a tiempo. Se desató una feroz lucha en las alturas. Se dice que los griegos lucharon con éxito, logrando finalmente expulsar a los romanos de la posición. Flaco no pudo recomponerse para un segundo asalto dadas las condiciones nocturnas, y optó por replegarse al campamento. Fue allí donde descubrieron que los etolios también habían estado realizando operaciones nocturnas con su propia incursión contra las posiciones romanas. Se produjo otro combate, esta vez con los griegos siendo repelidos. Mientras tanto, no se supo nada de los hombres de Catón. Estaban perdidos o se les daba por muertos. Al parecer, la operación para tomar el camino de montaña había fracasado. Ahora les tocaba a Glabrión y a sus hombres obtener la victoria en el asalto frontal. Para ello, las principales tropas romanas se habían desplegado afanosamente en el paso de las Termópilas. Pero sin dudarlo, Antíoco los atacó. Apiano informa, y citas, las tropas enemigas con armas ligeras atacaron primero a Glabrión, abalanzándose por todos lados. Este recibió su ataque con valentía, cediendo y luego avanzando, obligándolos a retroceder. Tras esta retirada, la falange seleucida se abrió y dejó pasar a los hombres con armas ligeras. Luego se cerró y empujó hacia adelante la larga zariza, densamente dispuesta en orden de batalla, con la que los macedonios, desde la época de Alejandro y Filipo, han infundido terror en los enemigos que no se han atrevido a enfrentarse a la densa formación de picas que se les presentaba. A medida que avanzaba esta impenetrable muralla de lanzas, los proyectiles desde las fortificaciones, los honderos en las colinas y los peltastas profesionales en las llanuras se cobraron un alto precio. Sin embargo, las legiones eran numerosas y, sin otro camino que avanzar, afrontaron el desafío de frente. En esta lucha, los romanos lograron ganar terreno lentamente. Sin embargo, se nos dice que los profesionales de la falange seleucida mantuvieron la disciplina, retrocediendo con calma hacia su posición en la muralla exterior. Más piqueros aguardaban. Esta segunda línea se unió a la densa capa de lanzas. Roma, mientras tanto, bajo el fuego constante de los defensores, tuvo pocas oportunidades de reorganizar su línea y reponer tropas. En tal estado, no está claro cuánto tiempo más podrían las legiones presionar a los seleucidas en ese paso mortal. La lucha agotadora se estaba convirtiendo en una pesadilla táctica. Sin embargo, la fortuna parecía haber favorecido a los romanos. Catón, que se había perdido previamente mientras ejecutaba el asalto nocturno a través de las montañas, finalmente dio con su objetivo justo cuando los rayos del sol comenzaban a brillar. Para entonces, era la última hora de la guardia nocturna y los defensores griegos ya creían haber repelido con éxito a los romanos esa misma noche. Completamente sorprendidos, gran parte del campamento dormía. Por lo tanto, Catón tenía la ventaja para asaltar la posición. No obstante, Apiano informa que se produjo una dura lucha debido a las altas rocas y precipicios. Finalmente, los etolios fueron repelidos. El momento de Catón no pudo haber sido más oportuno. Al igual que ocurrió con los bombarderos en picado estadounidenses de McCluskey en la batalla de Midway, su llegada inesperadamente tardía golpeó al enemigo justo en su momento más débil. En ambos casos, el resultado final fue un cambio crucial en el rumbo que no podría haber sido mejor si realmente se hubiera planeado. En las Termópilas,
Esta repentina victoria permitió a Catón perseguir a los desconcertados etolios por la ladera de la montaña. Al hacerlo, desató una avalancha de pánico entre los defensores. Apiano describe la escena de la siguiente manera: se vio a los etolios huyendo con fuertes gritos y saltando al campamento de Antíoco. Al principio, ninguno de los dos bandos supo qué había sucedido, y la incertidumbre reinaba entre ambos. Pero cuando Catón apareció, persiguiendo a los etolios con gritos de victoria y ya cerca del campamento de Antíoco, las fuerzas del rey se asustaron. Sin saber cuán grande era la fuerza de Catón, el terror los amplificó. El pánico de los seleucidas, ahora amenazados por la retaguardia, se agravó aún más por la historia de las Termópilas. Todos sabían que incluso los poderosos espartanos estaban condenados por la caída del sendero de montaña. ¿Qué victoria podían esperar los seleucidas en este caso? Así, las filas, antes ordenadas, de los defensores se derrumbaron. Algunos corrieron al campamento para montar una defensa, pero en el caos, la legión se coló por las puertas con ellos. Lo que parecía una retaguardia que podría haber mantenido la posición bajo control, ahora también cedió, como el tapón que se extrae de una botella volcada. Los defensores de las Termópilas se dispersaron en una gran masa confusa. Los relatos romanos afirmaban que el ejército de los seleucidas fue capturado o destruido casi por completo. Solo el rey y su escolta montada de 500 hombres lograron abrirse paso hacia la seguridad. Al día siguiente, Glabrión se aseguró de reagrupar sus fuerzas y llevar a cabo cuidadosas operaciones de limpieza contra los restos del ejército enemigo. Antíoco, mientras tanto, había escapado de regreso a Calcis. Aquí se prepararía para navegar hacia Éfeso, en Anatolia, su tierra natal. El plan del gran rey era reunirse con Aníbal Barca, la pesadilla de Roma, y unirse al principal ejército de los seleucidas que marchaba hacia el oeste desde Asia. Desde esta posición de relativa seguridad, Antíoco podía aprovechar los recursos, aún sin explotar, de su vasto imperio para formar una armada con la que enfrentarse a los cónsules en el mar. Si bien la primera ronda fue para los romanos, la guerra estaba lejos de terminar. Acompáñenos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos el choque de flotas y ejércitos en la primera gran incursión de Roma en tierras orientales para determinar el destino de la guerra romano-seleucida. Por ahora, síganos en Patreon o suscríbase a YouTube para ver avances de los guiones y descargar nuestro arte. Muchas gracias a los patrocinadores actuales y un reconocimiento a los investigadores, escritores y artistas por hacer posible este episodio. No podríamos haberlo hecho sin este equipo y esta comunidad. Si disfrutaste de este episodio, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más contenido y ver estos otros videos relacionados. Nos vemos en la próxima.